Y bueno, finalmente Kylian Mbappé se queda en París, nos la han vuelto a colar los insiders y yo creo que en mayor medida el amigo Kylian Mbappé, que bueno, particularmente yo creo que poco que responsabilizar a Mbappé en este aspecto porque él siempre habría sostenido que este verano se quedaría en el París Saint-Germain y era evidente que bueno, perdonar esa cantidad de dinero era bastante poco creíble, así que bueno, vamos a comentar algo porque igualmente quiero que veamos un video que me he encontrado que me ha gustado mucho, me he reído un montón, porque si algo somos los madridistas es eso, la capacidad de reponernos ante situaciones adversas y hoy me apetece decir, vayan encargando la 15 porque el Madrid siempre vuelve, así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando vamos a ver unas cosas muy interesantes que la verdad me han llamado mucho la atención. Quiero que escuchemos algo sobre Guti que no sé qué tan viejo es este video, pero me parece muy llamativo la forma en como lo dice, exfutbolista del Real Madrid, con quien, bueno, últimamente yo he concordado bien poco, pero creo que esta vez la opinión que ha dado con el tema este de Kylian Mbappé ha sido realmente interesante, pero también vamos a ver lo de los insiders y un video que me he encontrado por ahí, porque de verdad que es increíble todo lo que está sucediendo en torno a la figura de Kylian Mbappé. Voy a empezar hablando de lo de Guti. Creo que es bastante interesante y creo que podemos empezar con eso para después ya irnos un poco a lo menos serio y realmente reírnos un poco porque como les digo hay que tratar de sacar todo lo que mejor se pueda de esta situación. Así que pasamos a la pantalla. Y bueno amigo, aquí ya tenemos a Guti, vamos a por supuesto a empezar a reproducir y lo que siempre hacemos vamos a ir comentando realmente las partes más importantes del discurso de José María Gutiérrez Guti. Viene de un club de estado donde le sobra el dinero, o sea que son fichajes totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que la cabeza de Florentino es que él quiere a Mbappé, no quiere a Haaland, quiere a Kylian Mbappé y él va a esperar hasta el final. Yo creo que hay que esperar encima porque no ha renovado, tú lo has dicho, no ha renovado. Él ha dicho que no quería venir, el Real Madrid tampoco ha dado muestras de que quería que viniera este año, o sea que vamos a esperar hasta el año que viene. Yo creo que económicamente y por lo que es el jugador, Kylian tiene que ser el objetivo, no solo por lo gran jugador que es, sino por la imagen de Kylian. O sea, la imagen de Haaland ahora mismo no tiene la misma repercusión que la que tiene Kylian. Que puede ser que viniendo al Real Madrid la tenga, puede ser, pero tiene que venir al Real Madrid. Y luego, si hablamos de fútbol, o si hablo como entrenador, creo que la posición y el jugador idóneo para este Real Madrid es Haaland. ¿Por qué? Porque tenemos a dos grandes jugadores por los lados, dos extremos muy jóvenes, y la posición a cubrir ahora mismo, la ideal es la de Haaland. Y ese perfil goleador lo tiene Haaland y lo tiene Kylian, pero Haaland es el prototipo para esa posición ahora mismo. O sea que es un dilema para el Real Madrid, por eso siempre he dicho que hay que fichar a los dos, ¿no? Porque son los dos jugadores que ahora mismo pueden estar en el Real Madrid, o por los que el Real Madrid puede perder la cabeza, por esos dos jugadores. Bueno, ahí está el discurso de nuestro amigo José María Gutiérrez, exfutbolista del Real Madrid. Repito, a ver, porque toda esta situación que ha pasado con Mbappé, para mí tiene un mensaje muy claro. A mí, lo he dicho y lo he sostenido durante todo el verano, donde hemos estado tratando de transmitir informaciones de otros personajes. A mí no me molesta que Mbappé se quede en el Paris Saint-Germain, la verdad, que se quede esta temporada. Incluso no me molestaría que renovara. Porque creo que cada quien tiene el derecho a hacer con su vida lo que quiera y sobre todo si quieres ganar más dinero también estás en todo tu derecho. Pero yo creo que en esta vez Guti tiene razón, el Real Madrid tiene que estar centrado en que este es un fichaje que te va a triplicar o si no es por multiplicar lo que vayas a gastar por él. Y pues a nivel de imagen es un fichaje absolutamente mediático, además de que no solamente es mediático, es que es el mejor futbolista del mundo en la actualidad. Y bueno, vamos a ver realmente, pero creo que estoy totalmente de acuerdo con él. A nivel esquemático seguramente hará más falta a día de hoy Erling Haaland, pero creo que a nivel de imagen da la sensación de que este hombre nació para jugar en el Real Madrid. Que no se hayan dado las circunstancias porque él no ha querido, el Madrid no ha ido, son cosas muy diferentes. Así que la única opción que yo veo por la cual podamos decir hoy, incluso el día que se ha cerrado el mercado, que el Madrid no debe ir a por Mbappé, es que termine renovando, así sea por medio año y con cláusula. No sé, si acaba firmando una renovación, por pequeña que parezca, yo creo que ya debería estar descartado del todo. Pero a día de hoy creo que el Madrid, si este hombre no se anuncia una renovación, debería seguir optando por querer ficharle porque me parece
que le necesitamos en muchos aspectos y seguramente Florentino lo sabe y por eso se deriva esta obsesión, aunque yo creo que la ha manejado de manera equivocada. Vamos a ver ahora rápidamente otra cosa que me ha parecido muy interesante y es lo que les decía de Coyotito y François Gallardo, que me ha parecido muy llamativo, que son de las personas, las únicas personas que creo que han asegurado que va a venir. Creo que Rodri Fáez también lo aseguró en su momento, aunque después él se fue bajando. Pero este video me ha llamado mucho la atención y me ha dado sobre todo muchísima risa porque, como les digo, hay que tirar para adelante como venga la vida. Y por supuesto el Real Madrid siempre vuelve, así que vamos a tener un poco de paciencia. Volvamos a la pantalla. Y bueno, cracks, ya tenemos aquí el video en cuestión, vamos a ir reproduciéndolo porque es realmente interesante. En este juicio lo van a compartir mis monigotes favoritos, Coyotito y François Gallardo. Tengo que empezar diciendo que me compadezco de los padres que hayan tenido que educar a todo aquel que esté viendo esto y haya puesto este verano sus esperanzas y se haya creído en algún momento a estos dos personajes. Quiero decir que si creíste en algún momento que un tío desde su habitación en Cádiz y otro que estuvo en la cárcel tenían alguna posible información sobre el fichaje más mediático de la historia, la culpa es tuya, no de ellos. Dicho esto, creo que bastante castigo tienen ya ellos mismos cada día, con lo cual iré dejando sus mejores perlas y me iré dejando caer un tupido velo. Haremos que es la verdad. A ver, en esa parte es interesante porque es cierto, yo quiero aprovechar para disculparme con las personas, no sé si yo transmití alguna sensación, pero yo la sensación que tenía era que realmente había una posibilidad y algo me decía que tenía que creer en François Gallardo y bueno, ha terminado siendo un ridículo espantoso. Pero bueno, sigamos escuchando porque aquí viene la parte interesante realmente. ¿Verdad? Que Mbappé viene al Madrid este verano, que no lo creéis. Que Mbappé viene al Real Madrid este verano. Mbappé viene al Real Madrid este verano. Os lo repito otra vez. ¿Queréis escucharlo? ¿Lo digo más claro? ¿Cómo queréis que lo diga? ¿Qué queréis que diga? Mbappé jugará en el Real Madrid a partir de este verano. Os lo dice Coyotito Spa desde Cádiz, ¿vale? 5 y 19 de la tarde, 14 del 6 del 23. Grabad el clip, ¿eh? Venga, otra vez. No juegue contra el Lens. Es muy probable que Mbappé se despida del PSG en una rueda de prensa o delante de Qatar. Qatar, París, Francia, etc. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué vaya a hacer ahora? Yo te lo comenté la semana pasada que Kylian será jugador del Real Madrid esta semana. Pero yo me sincero y con el chat también, con las más de 500 personas que hay por aquí. Yo estoy cansado del tema Mbappé, quiero que fiche ya. Y si esto no pasa, y si de repente Mbappé dice que no, No puede. Esta es la parte que me parece más bestia porque creo que es lo que finalmente ha pasado, es lo que hemos escuchado, o se han filtrado, muchas cosas que hemos visto realmente. Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es que François Gallardo afirmaba que Mbappé no podía echarse para atrás. Quiero decir que no había manera porque, no sé, él decía que no puede y es lo que parece que ha sucedido, que Mbappé ha querido ganar su dinero, le ha dado miedo escénico, lo que sea. Es lo que ha sucedido y dice que no puede. No puede. No puede haber retroceso de ninguna manera. Sí. No hay retroceso, no hay marcha atrás. No se puede. Y evidentemente voy a dejar a la prensa en ridículo legendario, no, en ridículo mayor de la historia a todos los medios de comunicación en España. A mí me llama mucho la atención definitivamente en el caso de estos dos personajes porque creo que clase cosa aparte puedo decir que es Ramón Álvarez de Mono y Rodri Fáez. Que esta gente hablaba con una soberbia absoluta, una soberbia increíble, una cosa de locos. Y de yo sí sé y ustedes no tienen ni idea, voy a dejar en ridículo a todo el mundo. Y lastimosamente, o no lastimosamente según mi criterio, porque no vino Mbappé, me hubiese gustado que ellos hubiesen sido, o sea, si ellos se lo hubiesen inventado, pero que estuviera el francés en el Bernabéu ahora mismo. Pero es realmente ridículo pensar de verdad cómo nos ha engañado. Es que cómo no pretendes tú tratar de entender algo, de creer algo, cuando un hombre que tiene canas, que ya es un señor bastante adulto, este hombre, además de todo esto, tenga esa certeza y hable con esa firmeza. Es que me parecía realmente impresionante y sobre todo que también ha pegado otras muchas cosas. Lo de Ansu Fati también lo pegó durante mucho tiempo y terminó sucediendo. Lo del mismísimo Joao Félix, pero bueno, la única que nos interesaba realmente no la ha pegado, así que
No sé si es suerte, casualidad, pero creo que es la única que no ha acertado del todo. Pero bueno, como les digo, vamos a reírnos, que la vida es bonita y seguramente el Real Madrid, ojalá los jugadores se enojen con todos estos temas y nos den una temporada de ensueño en que por lo menos ganemos la liga al palancas, que el resto hará lo suyo. Por ejemplo, el Barça no va a ganar la Champions League, así que si nosotros le ganamos la liga, seguramente lo mandaremos a una temporada de mierda. Así que déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre les digo, like, suscripción a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.